Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Realidad y Política, donde analizamos y debatimos temas de relevancia nacional e internacional. El tema de hoy está referido a Venezuela en tiempos de pandemia. La pandemia del COVID-19 sorprendió al mundo. Develó fortalezas y debilidades de los estados, de la sociedad y del mercado para enfrentar esta terrible realidad sanitaria que no dejó ningún rincón del mundo que no fuese afectado. Se expandió de una manera progresiva, incontrolable, y que muchos contagios y muchos fallecimientos se dieron de sorpresa por fallas ya sea de la sociedad, por fallas del Estado en cuanto a la aplicación y el desarrollo de los servicios sanitarios y los servicios de control epidemiológico. En esos escenarios vamos a analizar a Venezuela. Venezuela es un caso particular muy sui generis, porque Venezuela, para el momento en que la pandemia se declaró a nivel internacional, a nivel planetario, Venezuela venía sufriendo una epidemia, una pandemia terrible, pero no una epidemia sanitaria, sino política, social y cultural y económica que estaba arrasando con todo lo que podemos decir la historia venezolana. Tenemos en consecuencia que en Venezuela, en el momento en que la pandemia arranca, estaba pasando una crisis energética muy fuerte. Un país que había sido un país petrolero, entre los mejores 5 del mundo, que tenía una industria petrolera que no solamente generaba los recursos económicos para el país, sino que servía de plataforma para potenciar la economía y los servicios públicos. Esa industria, por deficiencias, por mal manejo, por corrupción, por falta de tecnología aplicada para sustentarla, fue destruida completamente. Nosotros los venezolanos tenemos en este momento escasez de gasolina, escasez de lubricante. El país está en un 80% paralizado porque no hay capacidad energética para mover los vehículos y aquellas industrias que dependen de la energía de los fósiles. Pero si vemos también la propuesta que se desarrolló en la democracia, que fue el cambio de la matriz energética de los fósiles a la hidroeléctrica, esos sistemas de las grandes represas y los grandes sistemas de distribución que se dieron en el país en la década desde 1960 hasta 1999, quedaron completamente arrasados por falta de mantenimiento, por corrupción y por falta de inversión. En cuanto a la energía, entonces Venezuela es un país paralizado y porque la capacidad instalada no está funcionando ni siquiera en un 20% por la deficiencia energética. Pero además, en Venezuela no hay agua. Venezuela el agua potable como derecho humano no se está cumpliendo ese derecho humano. Venezuela, que era uno de los países en América Latina que había resuelto desde hace mucho tiempo la capacidad de distribución de agua potable a la población en cumplimiento a un derecho humano fundamental. En Venezuela no se invirtió. Venezuela no se invirtió en relación con el crecimiento poblacional de nuevas ciudades y pueblos, pero tampoco hubo mantenimiento. Y en Venezuela no tenemos capacidad de producción y distribución de agua potable porque estamos exactamente en 1999, cuando han pasado 20 años y no se ha podido establecer una política de crecimiento, de inversión y de adecuación en el tiempo. En Venezuela, el sistema de transporte, además de la crisis generada por la falta de energía derivada de los combustibles fósiles, o sea, la gasolina, tenemos problemas graves con todo lo que significa aquellas instalaciones de trenes. El metro de Caracas fue destruido completamente, fue abandonado, pero tampoco tenemos buenas carreteras. En Venezuela los accidentes son producto de los huecos,
pero también porque no hay cauchos, no hay baterías, no hay repuestos. El servicio público es carencial de transporte. Pero también vamos a la educación. La educación fue desmantelada con esa idea de un proceso ideológico de crear la educación socialista para el hombre nuevo. Realmente fueron destruyendo la educación. La educación se volvió carencial. Esa calidad que teníamos, fuimos avanzando, y ese proceso de masificación de la educación, de oportunidades para todos, también se eliminó. Con un argumento, digamos, fraudulento, decir que en Venezuela hubo, digamos, exclusiones del sector educativo, y con ello era necesario crear las misiones sociales como la Robinson, la Sucre, la Rivas y la Sucre, crearon estructuras paralelas que llevaron como consecuencia la falta de recursos para mantener el sistema de educación normal. Las universidades en Venezuela podemos decir que están desaparecidas porque se cerraron. Hubo una gran diáspora de profesores y estudiantes en las universidades. Se cerraron los centros de investigación. Pero si vamos nosotros al tema, digamos, de la salud, que es el tema más relevante, en Venezuela, en tiempos de pandemia, se encontró una estructura, un sistema de abastecimiento de medicinas, un sistema de innovación tecnológica en la salud en el suelo. La situación de imposición del programa Barrio Adentro desde el 2002 creó una situación de paralelismo funcional que se desviaron los recursos que van para la salud tradicional, abandonando los hospitales y los centros de salud. Y las condiciones, digamos, que tenían los médicos, las enfermeras y todos los trabajadores de salud se fueron deteriorando en esa conflictividad, en esa tensión que argumentó el Estado para imponer a los médicos cubanos. Eso generó una gran diáspora y solamente quedó un grupo muy pequeño, muy reducido de médicos y enfermeras y trabajadores de la salud que como héroes estaban tratando de salvar la vida de los venezolanos en plena pandemia. Más de 160 entre médicos y enfermeras han fallecido contaminados con el COVID, porque no hay, digamos, condiciones sanitarias, mucho menos de bioseguridad para poder protegerlo. La cultura también se desmanteló. En Venezuela se impuso la cultura socialista, entre comillas, una cultura que niega, obvia toda la cultura tradicional, desde la historia, de los símbolos históricos, la narrativa tradicional de la cultura, para imponer su cultura. Lo más grave de toda esta situación es que este régimen fracasó con todas las instituciones paralelas que trató de imponer para eliminar radicalmente lo que significaba la vida democrática en el país. Esto ha generado que Venezuela esté hoy en un momento muy mal, muy terrible. Incluso algunos analistas dicen que vivimos un ex-país, una nación acabada, destruida. No creo que exista en el mundo una sociedad como la venezolana con esas condiciones. Pero ¿qué pasó con la sociedad? ¿Por qué la sociedad no reaccionó frente a eso? Porque el modelo de sistema de participación que propuso la revolución, entre comillas, tenía como objeto la estatización y la homogenización y la unidimensionalidad de la participación ciudadana. Todos esos movimientos comunales, vecinales, organizaciones no gubernamentales que existían en la democracia fueron obviados o fueron arrasados o no fueron tomados en consideración. Se impuso el modelo del Estado comunal, que son las comunas, los consejos comunales y los movimientos sociales políticos como los colectivos. Esto trajo como consecuencia que un sistema, por ejemplo, como el municipio, que es el poder municipal que intermedia entre los ciudadanos y el Estado, comenzó a tener grandes deficiencias porque sus competencias y sus recursos fueron transferidos a las comunas y a los consejos comunales. En Venezuela se generó una gran fragmentación social y una gran orfandad de liderazgo comunitario y vecinales porque el mismo Estado los destruyó. Cuando llega la pandemia, que exige, digamos, redes sociales, redes de participación, tejido social con músculo y con fortalezas de inserción y de participación, encontró al país en unas condiciones en debacle completo. El mismo proyecto de salud
de barrio adentro, que llama Medicina Integral Comunitaria, que buscaba también crear, digamos, una conciencia colectiva de solidaridad alrededor de la salud. Eso no funcionó. El modelo cubano de salud, involucrado en ese proceso de la medicina integral comunitaria, está desmantelado un 72%. Los médicos cubanos se fueron, pero los médicos venezolanos que teníamos en los dispensarios, en los centros de salud, se fueron también, porque fueron perseguidos, con sueldos muy baratos, con situaciones socioeconómicas muy difíciles. En esa situación se encontró la sociedad venezolana. Pero vamos al mercado. ¿Qué pasó con el mercado? Venezuela, a partir de 1999, se instauró lo que llamó la economía socialista, que es una economía estatizada, de gran intervención del Estado en la economía, con un proceso de desmantelamiento a través de invasiones, de expropiaciones, de imposición del control del Estado desde el sector energético hasta la distribución de alimentos en las comunidades. El Estado se creó un Estado importador desde el mismo Estado para traer todos los productos a través del Estado. Para comprar maíz para fábricas de harina precocido o comprar harina para traer trigo, pasaba por el Estado. Así son los repuestos, así fue pasando con todo lo que es las textilerías, sucesivamente. Todo lo que es el concierto industrial venezolano fue atrapado en ese sistema socialista estatizado, lo que condujo a que la economía cayera de una manera asombrosa, generando grandes empleos. Pero a eso se le suma el uso inadecuado de los fondos nacionales, el Tesoro Nacional. El desorden fiscal o el caos fiscal generó una hiperinflación que destruyó completamente al salario real de los trabajadores. Hoy en día la pobreza es extrema. Son sueldos míseros comparados con los costos de los productos de la cesta básica. En esas condiciones este país encontró la pandemia, y estos meses de pandemia han sido terribles para la gente. Las grandes colas para la gasolina, largas colas para comprar gas, grandes colas para comprar alimentos, desabastecimiento de alimentos. Enfermarse en el país es algo terrible porque no hay medicina, pero también los costos son muy elevados. Muchas familias están viviendo de las remesas que les llegan, tipo Cuba, tipo países, digamos, de socialistas, que vivían de las remesas, pero ya ni siquiera las remesas les alcanzan a los venezolanos. Con la crisis que está pasando en el mundo, los migrantes venezolanos también están sufriendo y no están pudiendo mandar remesas en el país. De manera que el país, hoy en día, Venezuela vive en un estado de pobreza, un estado carencial, que no creo que exista un país en el mundo que esté pasando por esto. Sobre todo la paradoja de ser un país que tiene bajo su suelo grandes cantidades de tesoros, desde el petróleo, del oro, de la plata, que estos señores del régimen se la han llevado para su bolsillo a través de la corrupción. Venezuela es un país muy pobre, y una sociedad desesperanzada y gran incertidumbre. Ahora ustedes me preguntan, ¿qué hacemos? No hay ninguna otra salida que salir del régimen. Tenemos que sacar del régimen a través de un gran movimiento nacional e internacional que permita que este régimen se vaya del país. En segundo lugar, tenemos que arrancar de raíz lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. Eliminar lo que es la economía socialista por una economía de mercado de libertades. Eliminar la cultura, la educación socialista por una educación libertaria, democrática. Rescatar el sistema de salud, rescatar el sistema de transporte, de comunicación del país, rescatar todo lo que significó en un momento histórico positivo para los venezolanos y que esta gente destruyó. Pero eso significa también que los venezolanos tenemos que remar en la misma dirección, que no podemos tomar atajos o dejarnos engañar por propuestas del régimen como ir a unas elecciones parlamentarias que solamente buscan legitimar y alargar el sufrimiento de los venezolanos. Pero también debemos cada uno de los venezolanos tomar conciencia de nuestro rol como ciudadanos para construir esa democracia ciudadana y para los ciudadanos,
donde podamos estar todos juntos, encontrarnos, superar las rencillas, superar, digamos, los odios, los resentimientos, para convertirnos en un país de armonía que nos podamos encontrar todos los venezolanos. Estas palabras intentan por lo menos traer, digamos, una esperanza, que es lo que necesitan los venezolanos. Una fe en que podemos reconstruir el país. Y lo tenemos que reconstruir entre nosotros. Entre cada uno de nosotros vamos a reconstruir ese país y volveremos a ser, no el país del 99, sino un país adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas democracias contemporáneas, a los nuevos corrientes del pensamiento. Venezuela tiene fortalezas, tanto naturales como intelectuales, para construir un gran país. Con esto terminamos esta conversación de hoy y espero que les haya gustado. Y si les ha gustado, vayan al canal y se suscriben, dejen sus comentarios para que podamos activar, digamos, un debate más rico con la participación de todos. Gracias por la atención y que Dios los bendiga.